El invierno empieza a causar estragos en las provincias del Guayas y Los Ríos. Decenas de hectáreas de sembríos están bajo el agua. Siguen las renuncias de médicos de hospitales públicos por desacuerdo con la penalización de la mala práctica profesional. La Comisión de Justicia de la Asamblea se ratifica en 4 textos y se allanan 69 recomendaciones presidenciales sobre el Código Penal. Juez dicta prisión preventiva e inicia instrucción fiscal contra militar que se entregó a la justicia por el 30S. Con la presencia de peritos venezolanos y la Fiscalía, se realiza una nueva reconstrucción de los hechos del caso Fibeca. Rige un nuevo plazo para que los importadores de licores etiqueten las botellas desde sus orígenes. Preocupación en el sector de cosméticos por la nueva normativa de calidad. Y en corto, caricaturizando a Raúl Di Blasio, quien nos confesó que tiene novia ecuatoriana. Está buenísimo, no se lo pierda. Sí, es de película Como la conocí, aquí en el Ecuador, en Guayaquil. Y es una historia muy bonita, muy hermosa. Buenas noches con todos, bienvenidos a 24 horas. Aumentan las renuncias de médicos en el sector público en rechazo al Código Integral Penal, mientras el gobierno les pide que reflexionen. Hola Diana. Hola Minuto amigos, muy buenas noches. En el caso 30S, el juez dictó prisión preventiva contra el militar que se entregó hoy a las autoridades. Ya les damos detalles, empezamos con el tema de los médicos renunciantes. Sí, más médicos renuncian masivamente a sus cargos en distintos hospitales del país. Rechazan la tipificación de la mala práctica profesional en el nuevo Código Penal. La ministra de Salud minimiza la reacción de los médicos. La preocupación entre los médicos del país se multiplica y con ello las renuncias que ya no solo se registran en Quito. En el hospital del IES de Ambato tenemos alrededor de 90 renuncias. Ellos aseguran que no se paralizará la atención a los pacientes hasta que entre en vigencia esta nueva normativa legal. Es ahí cuando harían efectivas sus renuncias. Una renuncia voluntaria por parte de los médicos de la institución que se ven muy afectados y muy preocupados por la vigencia del Código Integral Penal. Y es que los médicos consideran que su profesión ahora tiene un riesgo adicional, que es la cárcel. El texto en cuestión dice sobre la mala práctica profesional, que será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Si es que sale una ley tan punitiva, tan agresiva contra los derechos de los médicos, simplemente no podemos ejercer, no podemos estar a la altura de cualquier criminal. Por ahora la ministra hace un llamado al diálogo. Ella considera que para que un médico llegue a la cárcel deberá haberse probado por todos los medios la supuesta negligencia. Eso quiere decir que si es que una persona no cuenta con un equipamiento, no cuenta con insumo, difícilmente podría ser sancionada por algo que no está en sus manos. Todo esto mientras los pacientes no dejan sus quejas. Esta mujer llegó por una radiografía. Pero me dijeron que las máquinas están dañadas y aquí me anotaron un número de teléfono que llame para cuando las máquinas se arreglen. Mientras que este hombre buscaba tratamiento. Ahora yo no sé qué es lo que va a suceder con tantos pacientes que vienen de todas las provincias, que ya no tenemos quién nos va a atender. Los médicos esperan una puerta de diálogo que evite el colapso del sistema. Sienten que el nuevo Código Penal los pone en riesgo. Sin insumos ni infraestructura adecuada, el riesgo es mayor. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Comisión de Justicia de la Asamblea se allanó a 69 de 73 objeciones realizadas por el presidente Correa al proyecto de Código Penal. El próximo martes el texto será sometido a consideración del Pleno para su posterior publicación en el registro oficial. El proyecto de Código Integral Penal está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo cuerpo legal penal del Ecuador. Con 8 votos a favor, la Comisión de Justicia aprobó el informe no vinculante al veto parcial presentado por el presidente Correa. Se ratificó en 4 artículos aprobados por el Pleno, que tienen que ver con la no afiliación al IES, manteniéndola como una contravención con una pena de 7 días de prisión. El primer mandatario elevaba este tema a categoría de delito con privación de libertad de 1 a 3 años. Siempre y cuando
el empleador o la empleadora durante los primeros 30 días no afilia a su trabajador o trabajadora, y más aún se le da una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. Si es que no cancela esos valores, obviamente ahí recién se iniciaría una acción de carácter penal. En lo que se relaciona a las mujeres embarazadas, se ratificaron en que se les dé medidas sustitutivas en lugar de ir directamente a prisión y que sean notificadas de su sentencia 90 días después de dar a luz por cuestiones de salud. La utilización del brazalete electrónico o el arresto domiciliario. Por más de la infracción penal o el delito que haya cometido la mujer embarazada, va a tener derecho a medidas sustitutivas. Por otra parte, en lo que tiene que ver con los procesados internacionales, un juez podrá levantar medidas cautelares en delitos de terrorismo y por intermedio de la Cancillería notificar al Consejo de Seguridad de la ONU. En el tema de lavado de activos, básicamente que son algunos de los articulados, se viene exigiendo al Ecuador que tengamos tipificación exclusiva para luchar contra este tipo de delitos. Se prevé que el próximo martes el informe no vinculante vaya a votación en el Pleno de la Asamblea para su posterior publicación en el registro oficial. Ana María Cañizares, 24 horas. El nuevo Código Penal sancionará con destitución y multas de 2 salarios mínimos a jueces, fiscales y abogados que no acudan a las audiencias. La Judicatura advirtió que empezará a aplicar inmediatamente esta disposición. El nuevo Código Penal habla ya no de sanciones, sino de destitución para el juez que faltare a audiencia. Hay casos que no se dan en media hora o en una hora que uno programa, y conlleva a que se choque con las otras audiencias que a continuación uno tiene programado. No entienden por qué esta nueva disposición contra ellos, si los que más faltan son los fiscales, dicen. Tramitamos casos en la provincia del Guayas, provincia de Santa Elena, provincia de Loja. Entonces, tiene que haber en algún lugar que yo no pueda estar el mismo día y a la misma hora. En cualquiera de los casos, jueces y fiscales consideran que la solución es contratar a más de ellos para liberar carga laboral, para que de esta manera todos tengan tiempo para todo. Y en eso está la Judicatura. Esta mañana Gustavo Yalc visitó la que él considera la unidad judicial más exitosa del país, la de Flagrancia, donde se pudo vencer el fantasma de la caducidad, que dejaba libre hasta a los más peligrosos. Ya no tenemos caducidades de prisión preventiva. Para él, sancionar a los que falten por faltar es la única manera de acabar con el otro fantasma de la audiencia fallida, que en Pichincha llegó en el 2013 a 20.824 y a 20.795 en Guayas. Por supuesto que conoce, dijo, el tema del caso fortuito o de fuerza mayor, como esta. No tenemos el don de la ubicuidad. Pero deberán, advierte, justificarlo oportuna y contundentemente. Y organizarse. Otra de las novedades del Código Penal nuevo es que los abogados en libre ejercicio también pueden ser sancionados, aunque no sean funcionarios públicos. Hasta $680 de multa podrán los mismos jueces imponer al abogado que muestre querer extender el proceso faltando a audiencia. Son operadores del sistema de justicia. Lo mismo será para los peritos y testigos. Tendrán multa y hasta encauzamiento penal por obstrucción a la justicia, si el juez considere pertinente. Estas disposiciones son de inmediata aplicación. No hace falta infraestructura, añadió el presidente de la Judicatura, para aplicarlas. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. El juez David Hacho dictó prisión preventiva e inició instrucción fiscal contra Fabián Arcos, militar retirado y ex militante de Sociedad Patriótica, acusado de incitar a la rebelión durante los hechos del 30S. Fabián Gustavo Arcos Pepinos. A mediados del año pasado, el gobierno lo incluyó en la lista de los más buscados por su supuesta participación en los hechos del 30 de septiembre de 2010. El Ministerio del Interior difundió fotografías y videos de Fabián Arcos Pinos, que luego de más de 6 meses, la Secretaría de Inteligencia lo ubicó en Panamá. Arcos llegó anoche al aeropuerto de Tababela en vuelo charter desde Panamá, escoltado por agentes especializados de la Secretaría de Inteligencia para entregarse a las autoridades, en atención a un acto urgente solicitado por la Fiscalía en el que pide la detención del militar en servicio pasivo con fines de investigación. Mi hermano se ha entregado voluntariamente a las autoridades ecuatorianas por los sucesos acaecidos del 30S. Familiares y amigos de Arcos le esperaban en los exteriores de la unidad de Flagrancia en Quito, al borde de la medianoche, hasta donde fue conducido para rendir su versión. Él tiene algún tipo de conocimiento que evidentemente por eso él vino acá. Que en lo que él pueda aportar se llegue a los verdaderos culpables de lo que ocasionó el 30S. Fabián Arcos fue afiliado y funcionario en el gobierno de Sociedad Patriótica.
pero esa tienda política esta mañana afirmó que actualmente ya no consta en sus registros y advierte que Arcos en sus declaraciones vinculará a Sociedad Patriótica en los hechos del 30S. Con la finalidad de que el señor se entregue para tener ciertas prebendas en su juzgamiento a cambio de que involucre a Sociedad Patriótica. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Desde esta mañana, peritos venezolanos y la Fiscalía reconstruyen los hechos del caso Fibeca, en el que 8 personas murieron y 3 desaparecieron. La diligencia se realiza con la presencia de familiares de las víctimas, testigos y policías detenidos involucrados en el caso. Todo como aquel 19 de diciembre del 2003. En la misma farmacia, la Fiscalía con peritos venezolanos y agentes de criminalística reconstruyeron los hechos en los que hace más de 10 años 8 personas fueron asesinadas y 3 desaparecidas en el llamado caso Fibeca. La lluvia retrasó un poco la diligencia que comenzó a las 5:30 de la mañana en la Policía Judicial. Permitirá en su momento a los jueces apreciar exactamente la situación y por lo tanto será un indicio importante que la Fiscalía presentará. En los exteriores de Fibeca también se hizo la recreación. Todo según las versiones de las víctimas, de los testigos y también de los procesados. Además de los familiares de los asesinados y desaparecidos, entre ellos las 3 Dolores, estuvieron los policías que actualmente son procesados y que se encuentran detenidos. Que nadie podrá ser procesado 2 veces por los mismos hechos. Fidel Jaramillo, quien encabeza las investigaciones a través de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, corrige y dice que el tema jamás ha sido juzgado. Fue un proceso más bien interno de la policía por la actuación policial, más no por ejecuciones extrajudiciales. El fiscal Chiriboga habló de la posibilidad de extraditar al mayor Eduardo González, jefe del operativo, quien según se sabe se encuentra en Estados Unidos. Vamos a pedir, cuando los jueces ordenen, la correspondiente notificación a la Policía Internacional para que puedan ubicarlo, ¿no? Se tenía previsto que la reconstrucción durara 24 horas. La diligencia aún continúa en la farmacia. Luego de que finalice, los peritos venezolanos emitirán un informe que dará detalles técnicos que podrían establecer responsabilidades. Dayana Monroy, 24 horas. El Tribunal Primero de Garantías Penales de Azuay condenó a 6 meses de prisión a Manuel Guillermo Damián, acusado por la muerte de un cóndor juvenil. Este hecho ocurrió el pasado 27 de abril de 2013 en la zona montañosa de la parroquia Victoria del Portete, al suroccidente de Cuenca. La audiencia se llevó a cabo esta mañana, en la cual el procesado admitió su culpa y recibió la sentencia. Fue varios meses en donde nos tomó llevar una investigación y llegar en primer lugar con la detención de la persona. Y claro, también la parte de los abogados de la defensa están conscientes de que ahí hubo una infracción que está tipificado en el código y así por eso han aceptado este proceso abreviado. Tendrá que dar cumplimiento en el Centro de Rehabilitación de Varones de la ciudad de Cuenca. El invierno se hace presente con fuerza en la provincia de Los Ríos. Los cantones Montalvo y Urdaneta son los más afectados. Casas y cientos de hectáreas de sembríos están bajo el agua. Así amanecieron las comunidades rurales del cantón Montalvo en la provincia de Los Ríos. Centenas de familias sintieron los estragos del invierno y ahora deben convivir con el agua al interior de sus casas. Esto es de todos los años, esta problemática que no hay solución. Las autoridades no nos solucionan los problemas. El muro de contención que los protegía del río Cristal se rompió durante la noche, causando también la inundación de cientos de hectáreas de cultivos de arroz en este y otros sectores cercanos. Ahorita es pérdida total, porque tenemos pérdida, tenemos deudas con el Banco de Fomento. El cantón Urdaneta también se ve azotado por el invierno. La parroquia Ricaurte permanece con el sistema de alcantarillado totalmente colapsado, provocando la inundación de sus avenidas. Totalmente desesperante para algunas familias que ven con preocupación cómo las aguas nuevamente invaden sus casas, nuevamente ponen en peligro la vida de sus hijos y la vida de toda su familia. Los comerciantes son los más perjudicados. Las calles destinadas para sus labores se encuentran bajo el agua, al igual que el mercado central. Tenemos que estar acá en un solo sitio porque la verdad que allá está todo pique. Vía terrestre, varias comunidades de este cantón podrían quedar separadas de las parroquias Caracol y La Unión, pertenecientes a Babahoyo. Uno de los puentes en esta vía alterna corre el riesgo de colapsar debido a la fuerza del agua. En la provincia de Los Ríos, Martín Soto, 24 horas.
Varios recintos del Guayas ya sienten el embate de las lluvias. En Santa Lucía, decenas de hectáreas han sido perjudicadas por el agua. Las autoridades ya trabajan en contra del temporal. Por acá aseguran que el agua les llega hasta el cuello, al igual que las deudas. Y es que el invierno se empezó a sentir en varios cantones del Guayas, entre ellos en Santa Lucía. Aquí el recinto San Enrique. Varios son los campesinos que ven impotentes sus cultivos destruidos y bajo el agua. Estamos endeudados al banco, a la Corporación Financiera Nacional. Tenemos deuda ya y no podemos pagar. No es que se nos perdió la cosecha. Son 60 las hectáreas afectadas acá en el recinto San Enrique. Lo que dicen sus habitantes es que la inversión que han hecho es de $1.000 por hectárea. La preocupación es evidente, pues las grandes pozas de agua han dividido al recinto. No podemos los otros compañeros allá que están aislados, tampoco no tienen cómo ellos pasar para acá. Sin embargo, ya se divisan algunas volquetas con cascajo que llegaron al sitio para rellenar los caminos de acceso. El alcalde asegura que ya se está tratando de mitigar al invierno, pero que las lluvias son constantes y esto lo dificulta. 3 días llovido y en 3 días ya hay desbordamientos en partes altas como son estas. Ya está entrando el CARE, ya está entrando la maquinaria, el cascajo para que pueda llegar ahí. Hay otros que en cambio no encuentran respuestas para las pérdidas que este invierno les dejó y que recién empezó. Ya estaba todo en la pared y ese arroz de daño ahí. Ya se dañó el arroz. Solo esperan que con el pasar de los meses, un rayo de sol les pueda devolver lo que la lluvia les quitó. Julio César Saona, 24 horas. Los centros educativos que presenten daños en sus infraestructuras durante esta etapa invernal deberán ser reportados al ECU 911. Las autoridades aseguran que brindarán la ayuda inmediata. Bancas bajo el agua, patio y baterías sanitarias colapsadas son varios de los problemas que se registran en los centros educativos de Guayaquil. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, asegura que en la provincia del Guayas se han detectado 14 infraestructuras educativas con ciertos problemas. Y aquí haremos una evaluación con los técnicos del ministerio si amerita o no la suspensión. Si es que amerita la suspensión, daremos la disposición de suspender en el plantel específico. De allí que todo inconveniente debe ser reportado al ECU 911, donde a partir de este jueves se implementó un equipo del Ministerio de Educación receptando toda denuncia referente a daños en establecimientos. Y vamos a medir nuestra eficiencia en la respuesta, que puede ir desde media hora hasta 2 horas. Uno de los centros educativos reportados en el ECU 911 fue la Escuela Fiscal Berta Valverde de Duarte, ubicada en la cooperativa Nigeria de la Isla Trinitaria, sur de Guayaquil. Aquí el agua ingresó a las aulas, afectando el mobiliario y material didáctico para los niños de kinder y primer año básico. Esto no solamente es este año, sino ya todos los años. Y esta situación hizo que los propios padres de familia retiren a sus hijos de clases. Inconvenientes que serán analizados por las autoridades gubernamentales, aunque recalcaron que el municipio de Guayaquil tendrá que asumir responsabilidades. Carlos Julio Gurumendi, 24 horas. Más noticias, autoridades aduaneras extendieron el plazo hasta el 1 de marzo para que los importadores de licores cumplan con la disposición de que las botellas tienen que llegar al país con las etiquetas impresas en el lugar de origen. Muchos desconocen la medida. Con un breve recorrido por las licorerías es fácil notar que no se está cumpliendo con el nuevo etiquetado que exige el gobierno, pese a que el plazo para hacerlo ya venció. Pudimos encontrar algunas marcas de whisky y vodka importado etiquetado como establece la norma. Pero según los mismos distribuidores, esto no constituye ni el 20% de las botellas que están en el mercado. Y según los importadores, el tiempo para acoplarse a la medida fue tan corto que difícilmente lo iban a lograr. El problema es tiempo, definitivamente. Hay productos que se dejaron de importar hace más de 2 años que no cumplen con las regulaciones y que todavía están en el mercado. Aseguran que la mercadería antigua no ha rotado en el mercado ecuatoriano debido al incremento en los impuestos que disparó el precio de los licores importados. Por ejemplo, una botella de Johnny Walker negro o Chivas 12 años en un supermercado de Perú o Colombia está alrededor de los $30, mientras que en Ecuador cuesta cerca de $80. En la medida en que no seamos competitivos con Colombia y con Perú, olvídese. Esto va a ser la historia de toda la vida. Es decir, el contrabando va a continuar. El contrabando y la falsificación. Tampoco los productores de licores nacionales están cumpliendo con el etiquetado. En su caso, ellos aseguran que es porque no hubo suficiente información. Por no haber
pronunciado este asunto desde tiempo atrás. Debido a esta situación, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador anunció hace pocas horas que se les otorgará una prórroga hasta el 31 de marzo para que puedan cumplir con la norma. Gisela Bayona, 24 horas. Y desde el 3 de diciembre de 2013 rige como norma para la importación de varios productos un certificado de reconocimiento para la declaración aduanera. Ante este escenario, quienes venden cosméticos en el país están preocupados, pues la mayoría de la mercadería es importada. Productos que son importados son difíciles de encontrar hoy en día, según Yolanda, quien explica que las importaciones han provocado una escasez en los cosméticos que ella vende desde hace 19 años. Sí nos está afectando porque la ama de casa con su catálogo gana un 25, un 30%. Este tema pasa por una nueva regla del COMEX para importar. Es la resolución 116, que exige que 293 partidas presenten un certificado de reconocimiento del INEM para tramitar su ingreso al país. Uno de los sectores afectados sería el de los cosméticos. Vamos a hacer el análisis conjuntamente con las otras entidades, particularmente aquellas que son directamente responsables de estas medidas. De ninguna manera las empresas ecuatorianas vean sus procesos de producción dificultados. Yambal es una empresa de cosméticos que tiene su fábrica en el país, pero que también importa algunos productos. Estos se han visto escasos. Tenemos la fábrica aquí en el Ecuador y realmente no nos ha afectado tanto. La compañía posteriormente verá la mejor medida. Sin embargo, algunas personas han tenido que planificar la compra de sus productos con meses de anticipación para evitar que estas importaciones afecten a sus negocios. Como es el caso de Germania, que vende productos de belleza. Nos hemos abastecido en el mes de diciembre con la finalidad de no tener inconvenientes. Es muy probable que desde el mes de febrero suba todo porque está muy difícil traer los productos. Según un boletín de Procosméticos, hay materias primas e insumos que aún no se han desaduanizado desde el 3 de diciembre hasta la fecha, lo cual ha provocado pérdidas en la distribución interna. El sector empresarial espera una prórroga por parte del INEM para que puedan obtener los certificados y de esta manera no afectar las importaciones ni el comercio. Andrea Samaniego, 24 horas. La Corte Constitucional admitió el trámite de una demanda a la Ley de Comunicación interpuesta por 60 ciudadanos en septiembre de 2013. Un grupo de periodistas, exasambleístas, escritores, un ex magistrado, entre otros profesionales, solicitaron a la Corte medidas cautelares para que no se aplique la ley, argumentando que es inconstitucional en su fondo y forma y además viola tratados internacionales de derechos humanos. El Pleno del Consejo Nacional Electoral exhortó a los medios de comunicación a no incidir directa o indirectamente en la campaña electoral. Además, se ratificó que no actuarán de oficio ante la posibilidad de excesos electorales. Esto durante la planificación de los comicios de febrero. Todo está listo para el primer simulacro que el CNE realizará para probar sus sistemas y los tiempos de respuesta previo a las elecciones del 23 de febrero. Son 71 juntas intermedias que tenemos a nivel nacional y este domingo van a estar enlazadas para hacer las pruebas de conectividad, se van a someter a pruebas de estrés. Si no funciona, mejor, es un simulacro, porque queremos que el 23 esté todo funcionando bien. Según los consejeros, este organismo continúa realizando control de gasto de campaña y publicidad. Dicen que hasta la fecha registran al menos 1.3 millones de dólares en publicidad no autorizada, mientras que en órdenes de pautaje la cifra bordearía los 9.185.000 dólares. Además, los consejeros se ratificaron en su potestad para no actuar de oficio en los casos donde presumiblemente se podría estar cometiendo infracciones. Es decir, las autoridades electorales aseguran que primero los candidatos que se sientan afectados deberán hacer la denuncia previo a que el CNE inicie un proceso. Se resolvió que solo sea a petición de parte, no de oficio. Así, en el caso de la participación de una candidata a la alcaldía de Guayaquil en una transmisión televisiva, la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral la eximió de culpa. Llamar la atención al canal TC Televisión por la realización de la entrevista a una candidata que puede incidir de manera indirecta en la promoción. El exhorto de respetar las normativas y actuar con equidad e igualdad realizado por el Consejo abarca a todos los medios de comunicación. María Gracia Acosta, 24 horas.
Y la candidata a la alcaldía de Guayaquil exhortó al Consejo Nacional Electoral a que investigue lo que deba investigar, aclarando que el ser candidata no le obliga a dejar de ser hincha del Barcelona. Que el Consejo revise lo que tenga que sancionar. Yo soy barcelonista de nacimiento, he sido barcelonista de la época de Carlos Luis Morales, de Rubén Darío Insúa, de la época de Carlitos Muñoz. No por haber sido asambleísta, gobernadora o candidata a la alcaldía, después alcaldesa, dejaré de ser barcelonista. Voy a ser barcelonista toda la vida, a pesar de cualquier circunstancia. Y por supuesto, esa acción fue simplemente ¿para qué? Para que los que se quedaron afuera del estadio pudieran ver el partido. Soy barcelonista y no lo voy a negar y jamás me avergonzaré de ello. Y las personas con discapacidad dan un ejemplo de respeto a las normas de tránsito. Pese al limitado número de puentes peatonales adaptados a sus necesidades, priorizan salvar su vida y evitar accidentes. Con una fortaleza admirable, don Fernando Xingre se moviliza solo en Quito, tomando precauciones. Hace 12 años perdió la vista totalmente y cruza este puente peatonal del sector de la Ye al norte de Quito todos los días. Como él, cientos de personas con algún tipo de discapacidad requieren accesos y puentes como este, sin gradas, para ejercer su derecho a una movilidad segura e incluyente. El tacto y el oído es lo que nosotros debemos desarrollar como personas ciegas para podernos desplazar por las diferentes calles. Fernando nos indica que en Quito, como en otras ciudades del país, se deben construir más de este tipo de estructuras para no poner en riesgo la vida y la seguridad de cientos de personas con o sin discapacidad. Al menos donde hay lugares que son muy concurridos, muy traficados, entonces sería necesario que haya más puentes, pero con mejor accesibilidad, mejor quizá unos indicadores donde nosotros podamos saber dónde está el puente. El Consejo Nacional de Discapacidades hace énfasis en la forma cómo deben adaptarse las señales de tránsito y puentes peatonales a las necesidades de las personas con discapacidad. Y se han cambiado a hacer en forma de churro o círculo que permite la circulación de las personas con discapacidad con mayor agilidad, mayor desenvolvimiento o desarrollo para subir por ese mismo, como también el que se puede construir en forma de tijera o en forma de diferentes rampas para poder tener acceso. Los puentes en forma de espiral o con una rampa son muy pocos en Quito. La mayoría se construye con gradas, lo que hace imposible que las personas con discapacidad se movilicen a través de ellos. Creemos que es importante el riesgo, que puede ser atropellado, puede caerse en un hueco, puede tropezar. Una persona no vidente puede ser tan simple que golpeando no detecta un hueco, puede ser un hueco y puede morir. Por eso es que es importante borrar primero las barreras sociales para lograr que esas barreras arquitectónicas sean eliminadas, ¿no? En el Ecuador hay registradas alrededor de 300.000 personas con algún tipo de discapacidad y sus necesidades para movilizarse a sus trabajos o sus hogares se hacen cada vez más grandes. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Playas es el único balneario que tiene la provincia del Guayas. Son 14 kilómetros de perfil costanero que no solo ofrecen diversión en el mar, también encontrará historias, deportes y vivencias. Conozca más en nuestro Ecuador por Dentro. Playas nos recibió así. Su paisaje perfecto resume todo lo que esta zona costera es. El sol recién naciente alumbrando el mar y las embarcaciones de sus pescadores. José tiene 56 años, es nativo del cantón Villamil y desde muy temprano llega hasta esta zona conocida como el Rompeolas, pero ya no para pescar. Yo cuando tenía 40 años dejé de pescar. Ya le di el poder a mis hijos. Esta es la principal actividad económica del cantón. Aquí, además de don José, otros 400 hombres se dedican a la pesca. Ellos desde muy temprano llegan a este sitio y ya a esa hora están dispuestos a salir al mar. Aquí los niños a los 10 años reciben sus primeras enseñanzas de navegación. Félix aprendió todo lo que sabe de su padre y este de su abuelo. El sol estaba en medio, ya era a las 12 del día.
A solo 10 minutos del rompeolas en Villamil Playas está Puerto Engabao. Aquí ya encontramos a los comuneros del lugar preparándose para lo que será el Reef Classic International 2014, donde se espera recibir a cerca de 4.000 extranjeros. El campeonato se realizará desde este 28 de enero hasta el 1 de febrero. Se nos comentan que el turista extranjero tiene otro gusto al diferente al nuestro. Y entonces ustedes quieren complacer. Exactamente. Santiago es un surfista ecuatoriano y está encantado con la noticia. Con su tabla bajo el brazo, nos explica por qué no es coincidencia que esta vez el campeonato sea en Engabao. Es una de las playas más sensibles del Ecuador. Recibe oleajes tanto de la parte sur como de la parte norte. Aquí incluso es el lugar en el que, según dice la leyenda, la naturaleza creó el trono en el que hace muchos años atrás los campeones de surf se sentaban a recibir su trofeo. También vale recalcar que aquí, en esta parte del cordón costero, en Puerto Engabao, nace el surf. Pero estas agitadas olas no solo atraen surfistas, los amantes del buceo y snorkeling también llegan hasta aquí. Hay además competencias de embarcaciones, todas adornadas folclóricamente durante una carrera entre comuneros, el día de San Pedro. Este alocado mar y pueblo tranquilo enamoró hace ya 4 años a John Lee. Yo amo Puerto Engabao porque es limpio y el clima es perfecto. The gentes are muy feliz, very nice, muy amable. Nos confesó que aquí incluso hasta ha encontrado el amor. Yo pienso que viviré aquí el resto de mi vida. No regresaré nunca a Estados Unidos. Los detalles que nos ofrece Playas esta vez no solo los encontramos en el mar. Estos 3 jóvenes a bordo de un auto de papel llamaron nuestra atención. Seguimos nuestro viaje y en solo 15 minutos llegamos al Morro. Aquí está siempre abierta la opción de ver a los amigables dueños de estas aguas, los delfines. Pero esta vez nos pusimos extremos y con ropa un poco más cómoda, decidimos pedalear 5 kilómetros hasta llegar al Cerro del Muerto. Durante el trayecto pasamos por la iglesia de la comunidad. No es de cemento. No, es madera, totalmente todo de madera. O sea, madera de hace 200 años. Sí. Aún nos faltaban otros 3 kilómetros para llegar al Cerro del Muerto. Su nombre, dado por la forma que tiene, esconde una tenebrosa historia. Dicen que a las 12 de la noche se escuchan sonidos extraños y se cree que allí se acostumbraba a enterrar a los difuntos con todas sus pertenencias en vasijas de barro. Sin temor continuamos pedaleando hacia ella. El suelo es muy irregular y se nos hizo realmente complicado esquivar las curvas. Un poquito cansada, pero llegamos casi a la punta. Desde aquí tenemos muchas vistas. Tenemos el santuario de la Virgen de la Roca. Si vemos a la izquierda y si vemos un poquito a la derecha, está claramente el pueblo del Morro. Es una aventura muy bonita, hay cosas muy lindas. Ya hace bastantes años que me dijeron que está esta Virgen aquí. Playas también nos recibe con una buena infraestructura. Su crecimiento hotelero ha aumentado en un 50%. Muchos turistas extranjeros están viniendo acá y son quienes abren los hostales. Sí, como son de Suiza, españoles, hay también italianos. La parte gastronómica también es importante. La frescura de sus mariscos hacen que aquí se pueda comer de todo, del mar a la boca. Playas está a solo 45 minutos de Guayaquil, privilegiada por sus 14 kilómetros de hermoso perfil costanero y porque la UNESCO le da el derecho a sus habitantes de presumir que tienen el segundo mejor clima del mundo. Hay tantas cosas hermosas que ver y hacer que solo es necesario abrir un poco más los ojos y sensibilizar los oídos y conocer a nuestro Ecuador por dentro. Con cámaras de Marcelo Alcócer, Dayana Monroy, 24 horas.